Ok, no sé si va a haber una introducción o usted me dice que ahora se empieza. Sí, mm, ¿Ya puedo empezar? sí, permítame, te presento. Ok. Pues, buenas tardes, bienvenidos a la sesión de la tarde de este evento. En esta ocasión, David Carcaño nos presenta el tema un nuevo conjunto de cajas S resistentes a los ataques Boomerang de cifrado Sistel. Es un trabajo conjunto con Lil María Rodríguez y Saúl Eduardo Pomares. Adelante. Ok, pues buenas tardes otra vez. Ya me presentaron, yo soy David y venimos de Lina hoy a presentar este tema llamado un nuevo conjunto de cajas S para cifradores Feistel resistentes al ataque Boomerang. Y bueno, un poco de lo que veremos hoy, aquí está, un poco de lo que veremos hoy es esta parte del contenido. Hablaremos sobre qué es una caja S en estos cifradores Feistel y cómo mejorar su resistencia ante los ataques Boomerang. Entonces, sin más preámbulos, a donde nosotros nos queremos enfocar o nos estamos enfocando en el trabajo es en cifradores de bloque ligero. Sabemos que en estos ambientes los dispositivos cuentan con recursos limitados, entonces algo que tenemos que garantizar es el servicio de confidencialidad. Una de estas formas es usar estos cifradores para que el adversario no pueda saber el contenido de la información que se está enviando. Entonces, estos cifradores pues necesitan romper la relación entre la llave secreta y el texto cifrado. A eso lo conocemos como confusión. Y necesitamos romper la estructura del texto en claro en el texto cifrado. A eso lo conocemos como difusión. Y para lograr eso, el principal componente de estos cifradores son las cajas de sustitución o las cajas S. Estos componentes son en funciones no lineales que los utilizan varias construcciones de cifradores, entre ellos los que son los cifradores Feistel. Y bueno, ¿por qué es importante esta construcción en cifrados ligeros? Porque sabemos que esta construcción, el proceso de cifrado y el de descifrado es el mismo, lo único que cambian es el orden de las llaves. Entonces, esto ayuda a que los dispositivos, perdón, tengan el mismo tamaño de código o la misma implementación para poder lograr esta construcción. Entonces, algo importante de esta construcción es que dentro de esta función F tenemos las cajas S. Y como el cifrado y el descifrado es el mismo, entonces no necesitamos la inversa de estos componentes. Es decir, no requeremos la inversa de las cajas S. Y eso es muy importante. Eso nos ayuda y nos va a ayudar más adelante en otras diapositivas. Entonces, ¿qué es una caja S? Una caja S, como hemos dicho, es una función no lineal, pero es una función booleana vectorial de tamaño n por m que va a sustituir cadenas de n bits y los va a sustituir por cadenas de m bits. Entonces, ¿cómo funcionan en un cifrador? Sabemos que dentro del cifrador el estado pasa por diferentes rondas. Entonces, ese estado va a computar la función la función S, perdón, en cada ronda. Entonces, vamos a sustituir todos los bits del estado, los pasamos por la caja S y podemos entrar a una tabla indexada donde almacenamos los bits que vamos a sustituir y los regresamos al estado. Eso lo vamos a hacer las veces de rondas que necesitemos. Y en ese tipo de ambientes donde la caja tiene que ser ligera, pues entonces hay una restricción muy grande. ¿Cuál? Que el tamaño de entradas y salidas o el tamaño de la caja sea entre 3 y 8. Entonces es algo a contemplar. Entonces, estas cajas, al ser un componente muy importante de los cifradores, es el componente en que los adversarios se quieren enfocar en vulnerar principalmente. En este caso existen los ataques shortcuts. Estos ataques, pues entre ellos los diferenciales y boomerang, se dividen en dos fases. En la primera fase, el adversario va a tratar de analizar lo que es la caja S para encontrar patrones, características y encontrar distintivos. Estos distintivos los va a usar en una segunda fase para poder encontrar los bits de la llave secreta. Entonces, si esta caja es vulnerable y se encuentran varios patrones, la probabilidad de encontrar los bits de la llave secreta empieza a crecer. Entonces, por eso es importante que esta caja sea lo más resistente ante estos tipos de ataques. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues le podemos medir varias propiedades. En este caso, primero hablaremos de lo que es el ataque diferencial y su propiedad, la uniformidad diferencial.
A grandes rasgos, el ataque diferencial, como hemos mencionado anteriormente, primero se va a enfocar en analizar lo que es esta caja. Entonces le vamos a meter entradas y diferencias a esta caja y vamos a obtener sus respectivas salidas. Usando esto vamos a llenar una tabla que se conoce como tabla de distribución diferencial, donde cada celda de esta tabla nos dice el número de funciones que cumplen esta igualdad. Y al máximo valor de toda la tabla se le va a llamar uniformidad diferencial. Entonces, esta propiedad nos va a decir qué tan resistente o vulnerable es la caja ante el ataque diferencial. Entonces, los valores, la DU, si queremos que sea resistente, tiene que ser lo más pequeña posible. Entonces, pues este ataque es muy poderoso, ha podido romper varios cifradores, incluso bajar la búsqueda de la llave secreta. Y bueno, entonces, desde que se propuso, desde los 90, todas las cajas S que se han creado han tomado en cuenta este ataque y esta propiedad. Sin embargo, viene lo que es el ataque boomerang, que es el que hablaré después, y nos dice que aunque la caja S sea resistente ante el ataque diferencial, va a ser vulnerable ante el ataque boomerang. Y bueno, entonces ahora pasamos a lo que es ese ataque boomerang. Ese ataque boomerang es una extensión del ataque diferencial. Entonces, al ser una extensión, tenemos otra vez que analizar lo que es el corazón de estos cifradores. Le vamos a meter diferencias a la caja S, vamos a obtener sus respectivas salidas y también vamos a regresar esas diferencias por la inversa de la caja. Entonces, vamos a verificar aquí que la diferencia que estamos introduciendo en la caja S se mantenga en el proceso de descifrado. Por eso utilizamos la inversa. Entonces, pues lo mismo, vamos a llenar una tabla donde cada celda de esta tabla, pues nos va a decir el número de funciones que cumplen con esta igualdad. Y al máximo valor de esta tabla, llamada BCT, le vamos a llamar uniformidad boomerang. Entonces, la uniformidad boomerang es la propiedad que nos dice la resistencia de las cajas ante este tipo de ataques. Sin embargo, esta propiedad no mide la resistencia de cajas S que no se requiera inversa. Es decir, no está orientado para cifradores Feistel, porque sabemos que en cifradores Feistel no requerimos de la inversa de la caja. Entonces, esto se vio en la literatura, esta propiedad de uniformidad boomerang se propuso en el 2018 y en el 2020 se hace la extensión de este trabajo y se presenta la propiedad correspondiente hacia las cajas S que van orientadas hacia los cifradores Feistel. Entonces, lo mismo, nosotros vamos a mantener la diferencia en el proceso de descifrado y descifrado en las cajas. Y si se mantiene esta diferencia, entonces vamos a poder vulnerar la caja. Entonces vamos a formar lo que es otra vez otra tabla, la misma tabla, pero llamada Feistel Boomerang Connectivity Table, y al valor más grande se le va a conocer como uniformidad Boomerang Feistel. Entonces, la FBU, esta propiedad debe de ser lo más pequeño posible para ser resistentes a los ataques boomerang. Y ahora sí, esta propiedad está orientada a medir la resistencia de cajas S que no se requiere, que en cifradores que no requieran la inversa de este tipo de componentes y que está orientado pues, también a lo que es los cifradores Feistel. Y bueno, en este mismo trabajo se propone otra propiedad. ¿Y qué tal si ahora en lugar de tener una capa de cajas S, obtenemos dos capas? Entonces aquí medimos la uniformidad Boomerang-Feistel, pero en dos rondas. Y entonces, si se dan cuenta, ahora no vamos a llenar lo que es una matriz cuadrada, ahora vamos a tener una matriz cúbica. Y entonces, cada celda de esta matriz cúbica nos dice el número de funciones que cumplen esta igualdad, que mantienen esas características, tanto de ida como de regreso, en dos rondas. Y al máximo valor se le conoce como uniformidad diferencial Boomerang-Feistel. Y lo mismo que uniformidad diferencial, uniformidad Boomerang, el valor de esta propiedad debe de ser lo más pequeño para que sea resistente a los ataques Boomerang. Ujú. Entonces, teniendo estas propiedades, ya nosotros podemos medir la resistencia de las cajas S. Y nosotros en un trabajo en el 2023 pudimos medir con estas propiedades FBU y FFDU qué tan resistentes eran las cajas ante el ataque boomerang. Como podemos encontrar, hay varios cifradores en la literatura que utilizan cajas S, tipo, bueno, en cifradores tipo Feistel, y como no requerimos de la inversa, el tamaño podemos observar que es diferente, no se requiere que sea el mismo tamaño de entradas y de salidas. Tenemos cajas de 4x8, entonces aquí podemos utilizar cajas no biyectivas. Y bueno, podemos observar que la uniformidad diferencial, casi todas las cajas
logran lo que es el valor óptimo, que en este caso están representados en negrita. Ujú. Cuando nos movemos hacia a las propiedades boomerang, podemos encontrar en FBU que la mayoría de cajas presentan valores altos. ¿Por qué sabemos que son valores altos? Porque en FBU lo óptimo cuando la entrada es de 4 tiene que ser aquí un 4. Entonces te están logrando valores altos. Y en FBDU, pues vemos que todos logran casi el valor de 4. En ese momento no sabíamos que era el óptimo y más adelante explicaré cómo supimos esa parte. Pero bueno, entonces aquí lo importante es que las cajas sí son resistentes al ataque diferencial, logran los valores más pequeños o lo óptimo, pero en FBU pues sí empiezan a tener valores altos. Entonces, en esta presentación nos vamos a enfocar en cajas de tamaño 4x4. No podemos tener una caja universal y decir, ok, ya construí mi caja de 4x4, la meto en un cifrador que necesita una caja de 8x8. Entonces, no podemos hacer eso. Entonces nos enfocamos primero en cajas de 4x4. Entonces, para saber cómo vamos a mejorar esta resistencia, necesitamos ver qué enfoques de construcción existen. Entonces vamos a hablar de de los clásicos y pues uno que nosotros decidimos elegir. Los clásicos son el algebraico, las heurísticas y búsqueda aleatoria. Sabemos que el enfoque algebraico de cajas S es la mejor opción para construir cajas. ¿Por qué? Porque obtenemos cajas con el alto nivel de seguridad y los valores de las propiedades generalmente son los mejores. Entonces, es de lo mejor. Las desventajas, sin embargo, es que tiene vulnerabilidades a ataques algebraicos. ¿Por qué? Porque tiene simples relaciones algebraicas para utilizar la función inversa. Y número dos, las cajas obtenidas son equivalentes. Ujú. Entonces, con respecto a las heurísticas, llega el enfoque heurístico y dice, ok, yo le voy a tratar de competir al enfoque algebraico. Tenemos valores obtenidos que tienen valores óptimos y favorece su implementación en software y hardware. Sin embargo, a pesar de que llega a obtener valores óptimos en diferentes propiedades, el nivel de seguridad no se puede comparar contra el algebraico. Todavía le llega a ganar el algebraico. Otro ejemplo, otro enfoque clásico es en la búsqueda aleatoria. Es la construcción más simple. Nosotros podemos crear una caja aleatoria, tenemos alta aleatoriedad, pero igual el nivel de seguridad no se compara con el nivel algebraico. Y por último, está la exploración exhaustiva restringida, el cual obtiene cajas con alto nivel de seguridad. Las cajas no son equivalentes a diferencia del enfoque algebraico y podemos explorar todo el espacio de cajas. Entonces, podemos decir que es un poco mejor que el enfoque algebraico, tal vez sí, pero aquí vienen las desventajas. La dificultad de encontrar cajas S empieza cuando nosotros empezamos a aumentar el tamaño de la caja. Entonces, cuando empieza a ser n mayor a 4, ahí empieza a haber problemas. Y las propiedades consideradas deben ser invariantes a ciertas equivalencias. Pero sin embargo, pues el tamaño de la caja que nosotros enfocamos, que es 4x4, no entra como desventaja y nada más tenemos que asegurarnos que las propiedades sean invariantes a ciertas equivalencias. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Pero ¿cómo trabaja este enfoque? Entonces, vamos a verificar todo el espacio de cajas, que es 2 a la 64 en cajas de 4x4, y las vamos a agrupar en clases. Y esto es algo muy bonito, porque todas las cajas de una clase tienen el mismo nivel de seguridad. Entonces, no tenemos que evaluar todo el espacio de cajas, sino solamente una caja por cada clase. ¿Qué condiciones? Las cajas deben de tener el mismo tamaño, 4x4, y las propiedades deben ser invariantes ante una equivalencia. Entonces, aquí presentamos lo que es la equivalencia fin, la cual nos dice que si dos cajas S1 y S0 son equivalentes, entonces quiere decir que tenemos dos matrices de tamaño 4x4 que tienen inversa y dos constantes tales que cumplen esta relación. ¿Y eso qué nos quiere decir? Ah, teniendo dos cajas que son equivalentes, entonces el valor de diferentes propiedades, entre ellas la uniformidad diferencial y la uniformidad Boomerang-Feistel, es el mismo. Entonces agarramos esas dos cajas y podemos saber que en esas propiedades van a tener el mismo valor. Entonces regreso, no necesitamos explorar todo el espacio, solamente una caja por cada clase. Entonces, también algo que se ha mostrado en la literatura es que cuántas clases tenemos en esta equivalencia. Lorenz mostró que existen 302 clases distintas en cajas de tamaño 4x4, pero no nos dijo cuáles. Entonces, Lander y Postman reducen todo el espacio de búsqueda, que es 2 a la 64, a 16 clases de cajas óptimas. ¿Por qué se le llaman óptimas? Porque estas cajas que se presentan acá son resistentes a los ataques diferenciales, también ataques lineales y algebraicos. Entonces, ya no tenemos que evaluar todo el espacio, solamente nos tenemos que enfocar qué también nos va en estos grupos.
Entonces, ahora pasamos a la mejora de la resistencia de las cajas. Sabemos que la propiedad FBU es invariante ante esta equivalencia, pero la otra propiedad de dos rondas, de boomerang en dos rondas, no se sabía. Entonces, tuvimos que empezar a hacer experimentos y ver si era invariante esta equivalencia. Pero pues no nos sirve tan solo hacer experimentos, no podemos explorar todo el espacio. Entonces tenemos que demostrar matemáticamente que esta propiedad es invariante. Y presentamos el siguiente teorema. El multiconjunto compuesto por todos los valores en la tabla FBDT se preserva bajo transformaciones afín. Entonces tiene que la FBDT de la caja S0 y la FBDT de la caja S1 es igual. Aquí necesitamos cumplir estas restricciones y en consecuencia, como son iguales las tablas, entonces las propiedades también van a ser iguales. ¿Qué nos dice este teorema o qué es lo que hicimos en este teorema? Demostramos que cada celda en la matriz cúbica de la FBDT de S0 va a estar contenida en la tabla de FBDT de la caja S1. Entonces, con eso todos los valores están tal vez cambiados, pero ahí van a estar. Entonces, las propiedades son las mismas. Y entonces con eso, pues ahora lo que hacemos es analizar los 16 grupos. No tenemos que analizar todas las cajas de cada clase, solamente una caja. Entonces podemos observar que en FBU, de los 16 grupos óptimos que teníamos, solamente 11 logran el valor óptimo, que es 4. Y con FBDU podemos ver que los 16 logran el 4. Sin embargo, tuvimos que analizar los 302 grupos de cajas 4x4 para saber si este valor era el óptimo, si no podíamos encontrar uno más pequeño. Entonces, pues eso fue lo que nosotros pudimos analizar y encontrar con este enfoque de construcción. Ahora, la comparación de estas cajas propuestas con las cajas S en cifradores Feistel. Entonces podemos ver que de todos los cifradores que vamos presentando en el estado del arte, pues solamente vamos a tomar tres que son de tamaño 4x4 y que vemos que aunque habían logrado lo óptimo en la uniformidad diferencial, en la uniformidad Boomerang-Feistel lograron valores altos. También lograron valores óptimos sin querer en FBDU, pero bueno, podemos ver que nuestras cajas propuestas, no importa de qué grupo estemos tomando, van a tener los valores óptimos en estas propiedades. Ahora, sí, hay todavía mucho trabajo por hacer. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que tomar en cuenta si queremos tener otras propiedades, considerar otras propiedades en el diseño de cajas, como lo que es el criterio de avalancha estricto. Esta propiedad no es invariante, pero ya no tenemos que analizar todo el espacio de 4x4, nada más que tenemos que analizar estos 11 grupos. Entonces, como conclusión, en ese trabajo se han encontrado cajas de 4x4 que pueden mejorar la resistencia del cifrador ante ataques boomerang. FBU hace la poda de los 16 grupos óptimos y obtenemos entonces 11 grupos óptimos que son resistentes a ataques diferenciales, boomerang, lineales y algebraicos. Ujú. Además, que se ha demostrado que la propiedad FBDU es invariante a la equivalencia fin y que el valor es 4. Ujú. Entonces, otra cosa que se tiene que aprender es que el ataque boomerang puede encontrar vulnerabilidades en las cajas S, a pesar de que estas cajas sean resistentes a los ataques diferenciales. Entonces, ya no es necesario, ya no es necesario, ya es importante tomar en cuenta este ataque boomerang. Aunque el ataque boomerang se presenta en el 1999, estas propiedades son recientes del 2019 y 2018, perdón, y 2020. Entonces, no importa qué cifrador nos enfoquemos, si es Feistel, si es SCPN, perdón. Entonces, tenemos que tomar en cuenta este ataque boomerang en el diseño de cajas S. ¿Por qué? Porque podemos encontrar vulnerabilidades en cajas que solamente tomen en cuenta el ataque diferencial. Y por último, el enfoque de exploración exhaustiva restringido puede mejorar la búsqueda de cajas S. Es muy buen enfoque, pero tiene restricciones. Que el número de entradas y salidas debe ser el mismo, que el número de entradas no sea grande, tiene que ser menor a 5 porque empezamos a tener problemas, y que el conjunto de propiedades a considerar tiene que ser invariante respecto a una equivalencia. En esta ocasión hablamos de la equivalencia fin, pero existen otras como la equivalencia permutación. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Aquí están algunas referencias y pues no sé si existan preguntas. Muchas gracias. ¿Preguntas para David? Bueno, yo tengo una pregunta. Ujú. Entonces, bueno, para n igual a 4, pues ya viste que tienes en esta clasificación tu 11 cajas, ¿no?
óptimos, ¿no? Para n Ujú. mayor que 4 siempre se asegura que si tienes buenas características en ataques diferenciales, también los tienes para los ataques boomerang. No, en cajas, incluso aquí tenemos la tablita, cuando Ah, tenemos cajas mayores de mayor valor, por ejemplo aquí Clefia. Clefia utiliza la misma ya. construcción que AES, y bueno, AES le digo AES, que se utiliza el enfoque algebraico, logra lo mejor, Ajá. pero tiene otra caja que hace con el enfoque aleatorio. Y como podemos ver, tiene más o menos en uniformidad diferencial, logra un 10, o sea, no es tan alto, pero en Boomerang sí se dispara, logra un 20. Y en FBDU sí logra un Sí. 8. Y esto es importante porque aquí ya empieza a tomar en cuenta dos rondas. Entonces, Ujú. eso de hecho es lo que está en la literatura. El ataque boomerang es la extensión del diferencial. Si tú eres resistente al ataque diferencial, puedes tener vulnerabilidades al ataque boomerang. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos a David por su interesante charla. Ok, muchas gracias.
Sergio, si deseas compartir tu pantalla, Hola, ¿qué tal? ¿Pueden escucharme bien? sí, se escucha muy bien. Perfecto, entonces sí, claro. Sí, sí, falta un par de minutos, pero Está para bien. cualquier cosa. ¿Pueden ver la pantalla también? Sí, ya se ve. Perfecto. Permítame. Ok, creo que no hay problema si comienzo, ¿no? No, te presento. Ya, perfecto. Sí. Bueno, entonces, nuestro siguiente ponente es Sergio Vázquez de Sumeria Labs, que en esta ocasión nos va a platicar sobre Plonk, un recorrido por un sistema de pruebas de conocimiento cero, universal y eficiente. Adelante. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, ese es el título de la charla. Quizá valdría un poco la pena hacer una pequeña contextualización. Y es que, bueno, en el coloquio pasado hablé un poco acerca de lo que eran en general las pruebas de conocimiento cero. Y bueno, la idea es partir de allí porque Plonk va a ser un sistema de generación de pruebas, pero también para la verificación de ellas, que nos va a poder permitir llevar este proceso de manera eficiente en un sistema de cómputo. Básicamente, un sistema de pruebas de conocimiento cero es una forma en la que nosotros criptográficamente podemos probar a alguien más que cierta aseveración es verdadera sin revelar más información que aquella que sea necesaria para probar exactamente que la aseveración es verdadera. Dicho de una manera bastante coloquial y a un grosso modo, es un poco como estos memes que se pusieron un rato de moda en la que te decían, ah, bueno, di que eres mexicano sin decir que seas mexicano, o di que eres matemático sin decir que eras matemático. De esta manera dabas ciertas en algún código daba ciertas aseveraciones que hacían inferir que tú eras mexicano sin decir tu nacionalidad. Y esto, bueno, va a tener un montón de implicaciones porque podríamos ya hacerlo de manera más sofisticada teniendo pasaportes digitales en los que uno podría, por ejemplo, probar que es ciudadano de la Unión Europea sin revelar exactamente cuál es el país al que pertenece, ¿no? Y a lo mejor evitar temas de discriminación, o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, Plonk es uno de los sistemas más utilizados para poder implementar este tipo de pruebas y que, bueno, nos permite traer este mundo de los Zero Knowledge Proof a la practicidad. Bueno, ya esto creo que nos sirve bastante bien como contexto y ahora sí ya empezaré un poco con lo que es Plonk. La charla es bastante somera y más es a un tono de divulgación que un estudio bastante detallado, pero creo que no deja de ser interesante, más aquí en México donde no he visto que se aborde mucho el tema de los Zero Knowledge Proofs. Bueno, estos son los puntos que toca la charla. Es básicamente el temario, digamos. Y, y bueno, un poco antes de Plonk hubieron algunos otros sistemas de pruebas de conocimiento cero, pero que eran un poco complicados de manejar en la praxis. Sin embargo, lo que nos trae Plonk a la mesa es que necesita una configuración inicial de confianza, pero esta es universal.
En algunos otros sistemas como Grow 16, este Trusted Setup o esta configuración inicial tenía que ser generada cada vez que nosotros queríamos generar una prueba de conocimiento cero. Sin embargo, Plonk permite que esta sea hecha una sola vez y que con ella se puedan generar distintas pruebas para problemas distintos. Entonces, también nos permite que esta configuración inicial pueda ser actualizable de manera que pueda pueda seguir sirviendo para generar más pruebas, porque esta configuración inicial va a dictar las pautas para el tamaño de los problemas que puede resolver Zero Knowledge Proof en términos de generar una prueba de conocimiento cero. Es una parte muy esencial de Plonk y de la mayor parte de los sistemas de generación de pruebas de conocimiento cero, los polynomial commitments o compromisos polinomiales, que son también una pieza criptográfica en la que básicamente uno eh, digamos, de nuevo dicho en rasgos no matemáticos, como cuando uno en los concursos de televisión, por ejemplo, anotaba al inicio del programa cuántas bolitas cabían en un auto y después durante el programa se iban revelando cosas, pero uno desde el inicio anotaba el número que creía de bolitas que cabían en el auto, de manera que en el futuro uno no podía cambiar cuál era ese cálculo que había hecho a ojo de buen cubero, más allá de que durante el programa se revelase información importante para tener una mejor estimación, pero bueno, se hacía un compromiso, ¿no? Entonces, estos polynomial commitments van a ser iguales para que uno pueda como comprometerse con cierto polinomio. Y los dos más usados son este que se llama Kate y Fry, que está basado en Reed-Solomon codes y hashes, que creo que por lo que vi en el coloquio pasado, creo que por allí se tocaron como dos veces el tema de los Reed-Solomon codes. Em, y bueno, Plonk trae todas estas ventajas, como les decía. La verdad es que es de los más usados en la actualidad en la industria para dos cosas, la privacidad en redes blockchain, pero también la escalabilidad, porque las pruebas de conocimiento cero traen a la mesa eh, dos rasgos bastante importantes. Uno es que uno podría, como les dije en el principio, probarle a otra parte que cierta aseveración es verdadera sin revelar información sensible, pero también a través de las pruebas de conocimiento cero uno puede eh, verificar cómputos, es decir, cómputos muy largos o que llevan bastante tiempo. eh, Se les puede generar una prueba de conocimiento cero y verificar la prueba de conocimiento cero es equivalente a verificar el cálculo o proceso original, pero es mucho más corto en tiempo que hacer los cálculos originales, ¿no? Por ejemplo, podría ser verificar la multiplicación de dos matrices, que podría, digamos, alguien para verificar que una multiplicación está bien hecha, realizar todas las operaciones tal cual la definición de esta multiplicación nos lo exige, o bien se podría buscar un método más sencillo, por ejemplo, multiplicando ambas matrices por un vector aleatorio y viendo que se cumple que el resultado de la multiplicación multiplicado por este nuevo vector es igual, de manera que se reduce el número de cálculos que se necesitan. Entonces, el primer paso para poder resolver un problema de estos, o más bien calcular una prueba de conocimiento cero a través de Plonk, es convertir el problema que tengamos de un cálculo cualquiera hacia un circuito aritmético. Y para eso, bueno, se hace muy parecido a como estamos acostumbrados a ver los circuitos digitales, donde tenemos compuertas, digamos, lógicas, como
el AND, el OR, el XOR, y esta vez sustituirlo por operadores aritméticos, ¿no? Acá nuestras compuertas son básicamente sumas, restas y multiplicaciones. Y sabemos que, bueno, al final las restas y las divisiones pueden ser reducidas a casos de las sumas y las restas, sumando los negativos o multiplicando por el inverso multiplicativo, valga la redundancia. Entonces, básicamente es esto. Por ejemplo, aquí, este es un problema muy sencillo, pero entonces si quisiéramos probarle a alguien que nosotros conocemos un número que cumple con la ecuación polinomial que está ahí arriba, podríamos construir un circuito aritmético bastante sencillo, ¿no? Donde tenemos la entrada x que está representada multiplicándose por sí misma, de manera que vamos a tener x por x, eso nos daría x cuadrada, y eso va a ser una primera compuerta, ¿no? Tener dos entradas, aquí el valor sería el mismo, pero el resultado sería el cuadrado de esa entrada, y al multiplicarse de nuevo por x, pues tendríamos el cubo. Después podríamos sumar el valor x y luego el valor 5 para tener finalmente la ecuación polinomial que tenemos allí, pero en términos de un circuito aritmético. Y bueno, aquí comienza un poco los detalles técnicos de lo que es Plonk, y es que en Plonk lo que se hace es tener una ecuación para cada una de las compuertas de manera generalizada. Entonces, básicamente, lo que ustedes ven aquí como QL, QR, eh, QO, QM y QC son valores que van a ser como selectores. Entonces, cada vez que una de estas compuertas represente una suma, una multiplicación o checar que una entrada es igual a cierta constante, estos selectores van a ir cambiando de valores entre ceros y unos. De manera que al seleccionar eh, estos selectores, vamos a tener cada uno de los casos, ¿no? Entonces, convirtiéndolos en ceros y unos, caemos en cada uno de los casos, ya sea el de suma, el de multiplicación o el de checar si una entrada es igual a cierta constante. Eh, Aquí, por ejemplo, en el de suma vemos que QL quiere decir como la entrada izquierda. Entonces aquí eso es igual a 1. El QR es la entrada derecha, igual a 1 también, para que entonces tengamos la entrada izquierda más la entrada derecha. Y los otros, el QM, que es el selector para la multiplicación, está en 0. El cubo está en -1 porque vamos a checar que esa suma sea igual a cierto valor. Y el QC, que es de constante, va a estar igual a 0. Ahora vamos a ver por qué se elige Q, pero es básicamente porque todo esto después lo vamos a codificar como un solo polinomio, ya que cada una de estas ecuaciones representa una de las compuertas, y habitualmente los problemas prácticos en los que está inmiscuido Plonk como sistema de pruebas de conocimiento cero, o sea, cada uno de esos problemas tiene miles de compuertas, ¿no? Entonces, después, para poder hacer un manejo de ellas, cada uno de los QLs que vamos a tener, digamos, si tuviésemos n compuertas, pues vamos a tener QNL, ¿no? O sea, vamos a tener un montón de valores que van a representar selectores para las entradas izquierdas, derechas, multiplicaciones o constantes. Y bueno, va a resultar que cuando tengamos también esas compuertas, muchas veces se va a dar el caso en el que el mismo circuito exija que el resultado de una compuerta, digamos la compuerta I, sea una de las entradas para la compuerta I más 1, ¿no? Es decir, que cierto resultado en una compuerta anterior ahora juegue el papel de una entrada en la siguiente compuerta. Y a eso Plonk le llama copy constraints, es decir, restricciones copia,
en donde pues vamos a necesitar que cada una de estas ecuaciones que representan las compuertas cumplan cierta restricción. En este caso, que se copien ciertos valores, como dije antes, alguna salida como entrada de la siguiente compuerta. Y, y bueno, para checar que al final todas las ecuaciones polinomiales que vamos a tener, porque va a ser un polinomio por cada una de las compuertas, eh, vamos a necesitar tener un acumulador de coordenadas que nos permita saber en cuál de las compuertas se debe cumplir que cierta salida de una compuerta es la entrada de otro. Entonces, para ello se construye también un polinomio que nos hace guardar esas posiciones. Eh, Aquí viene un pequeño ejemplo, pero para poder expresar ese polinomio de coordenadas, básicamente se hace una combinación lineal eh, de los valores que va a tomar ese polinomio con dos números aleatorios. Y esto va a ser para un concepto que se llama el argumento de permutación dentro de Plonk, que básicamente es checar que dos polinomios tienen los mismos valores con coeficientes permutados. Es decir, que cuando nosotros tenemos una permutación de los coeficientes restringidos por el sistema de ecuaciones de Plonk, los valores se conservan. Esto no en cualquier polinomio. Sabemos que si nosotros permutamos los coeficientes de cualquier polinomio, eso no es necesariamente cierto por cómo están las potencias del polinomio, pero dentro de las ecuaciones de Plonk se va a cumplir para estas, digamos, estas circunstancias donde la salida de una compuerta es la entrada de la otra. Eh, bueno, aquí hay un poco más de ejemplos que, dado el tiempo, no sé si podamos andar, pero si no, ahora, un poco más tarde, volvemos a ella. Pero, pues básicamente es eso que intentaba explicar, ¿no? Ver que eh, aquí los índices representan el número de la compuerta a la que nos estemos refiriendo y tenemos que checar a lo mejor que cierta compuerta, que cierto, perdón, valor izquierdo en una compuerta es el valor en otra compuerta. Y bueno, esto es un poco más de lo mismo para explicar cómo es que funciona ese sistema de probar que bajo cierta permutación los polinomios siguen teniendo el mismo valor. Y bueno, después vamos a tener un sistema de- de ecuaciones polinomiales, un polinomio por cada uno de las compuertas, pero estos selectores van a poder ser codificados también como un nuevo polinomio. Estamos bastante acostumbrados a ver un polinomio en su representación, eso, con los coeficientes, donde un coeficiente está asociado con cada una de las potencias de las variables, digamos, hablando de un polinomio univariado, pero también podemos escribir un polinomio como pares de puntos, ¿no? Donde tenemos el punto en el que se va a evaluar cierto polinomio y cuál es el resultado del polinomio evaluado en ese punto. Así es un poco como se generan los polinomios de Lagrange, las bases de Lagrange para generar la interpolación de Lagrange, en donde si tenemos un conjunto de n puntos, nosotros podemos, a través de las bases de Lagrange, encontrar un polinomio tal que pase por esos n puntos, ¿no? Entonces, eh, en este caso, cada uno de los selectores van a ser nuestros puntos por los que queremos que ese polinomio de Lagrange pase. Y entonces el conjunto de índices en donde van a estar evaluados esos polinomios
que nos den como resultado los valores de los selectores, va a ser, pudieran ser los índices, digamos, entre uno y n, pero para eficientar las cosas suelen utilizarse las raíces de la unidad. Y al hacer la implementación de Plonk, como se hace en computadoras, eh, pues lo que se ocupa es campos finitos, ¿no? Entonces, hacemos, por supuesto, campos bastante grandes, pero que son campos finitos, ¿no? Al final estos se comportan como ZN, ¿no? Como la aritmética modular que conocemos, pero con un número eh, base muy grande. Y bueno, como les decía, una vez que tenemos las compuertas codificadas como polinomios, es decir, otra vez voy a recapitular un poco. Tenemos un problema, lo transformamos en un circuito aritmético, después hacemos una codificación de ese circuito aritmético en polinomios. Esto se hace a través de Plonk con la ecuación generalizada que tiene para cada una de las compuertas y después las aseveraciones sobre ese problema se van a hacer, se van a ver reflejadas en aseveraciones sobre polinomios. Y para poder llevar a cabo este compromiso sobre un polinomio, es decir, que una vez que nosotros codificamos esas cosas y aseveramos ciertas cosas también sobre esos polinomios, para no falsear el polinomio con el que estamos trabajando, haremos un compromiso de polinomio y eso se hace con esta herramienta que se llama K-Polynomial Commitment y está basada en dos conceptos, bueno, uno solo en realidad, que es los elliptic curve pairings, es decir, una función bilineal definida en dos, dos grupos que va hacia un grupo tercero. Y esto nos va a permitir hacer evaluaciones sobre un polinomio dentro de otro grupo sin revelar cuáles son los coeficientes del polinomio per se definido sobre el polinomio inicial, ¿no? Entonces, para ello se tiene un generador de- del grupo, de un grupo sobre el que está definida el pairing. Generalmente en la literatura los identifican así como grupo uno, cruz grupo 2 y ese va hacia un grupo T que le llaman grupo target. Entonces, básicamente el pairing, como dije antes, es una función bilineal que toma dos elementos de dos grupos que pudieran ser el mismo, habitualmente son distintos y te los lleva a un tercer grupo. Y esto te permite que hagas eso, ¿no? Que pruebes al ser bilineal que ciertas condiciones sobre los polinomios definidos en los dos grupos, pues cumplan las mismas propiedades en el tercer grupo, porque al ser bilineal y homomórfico, bueno, nos permite que podamos operar con los elementos en un grupo y en otro. Esto va a ser para una vez que se tengan las compuertas codificadas como polinomios, poder, por ejemplo, probar cuáles son las raíces de esos polinomios sin revelar los polinomios. Y esto va a servir para poder, a través de los polinomios, demostrar que nuestro problema original, ya codificado como polinomio, cumple con todas las ecuaciones polinomiales eh, que se establecieron dentro de los circuitos aritméticos, ¿no? Porque al final los circuitos aritméticos son las condiciones que representan el problema que tengamos. Para aterrizar un poco más todo esto, podríamos tener circuitos aritméticos que, por ejemplo, eso, ¿no? Verifiquen que
la edad de una persona dentro de un sistema de credenciales digitales es mayor que 30 años, por ejemplo, ¿no? Allí el circuito sería bastante sencillo y computacionalmente podría extraerse de una base de datos eh, de la que se confíe la edad de cierta persona y prácticamente generar un circuito aritmético bastante sencillo en el que probemos, por ejemplo, que la edad de la persona eh, menos 30 es un número positivo, ¿no? Esto probaría que esa persona es mayor que 30 y el circuito aritmético sería bastante sencillo. Y se puede poner más complejo como poderle probar a una red blockchain que cierta transacción se hizo por un monto fijado, por ejemplo, también mayor a cierta cantidad y en lugar de dejar en el ledger público, en donde todo el mundo tiene acceso a ese número, poder mandar una prueba de conocimiento cero hacia el ledger en lugar del monto el monto como tal y dar a las partes que están autorizadas para verificar que la transacción se hizo por cierta cantidad, algunas llaves criptográficas que se necesitan para poder verificar eso, ¿no? De manera que queda seguro que la transacción se hizo por eh, tal monto, pero no todo el mundo puede acceder a ese monto. Es distinto hacer un cifrado simétrico o asimétrico porque aquí no ves como tal el monto, pero sí eres capaz de verificar que la transacción se hizo por un monto mínimo, digamos, ¿no? Entonces, como tal, no es un cifrado en el que cuando se revierte el proceso tienes el dato plano, sino aquí más bien sería probarle a la red blockchain que hiciste una transacción, no sé, arriba de 0.5 bitcoins, pero pues esta transacción podría haberse hecho por 1 o 2 bitcoins o por 1.75 bitcoins y tú no vas a ser capaz de ver exactamente por cuánto se hizo la transacción, pero sí vas a tener una forma de criptográficamente probar que la transacción se hizo por más de 0.5 bitcoins. Y bueno, como lo había mencionado un poco antes, eh, pues aparte de tener estos polynomial commitments eh, con elliptic curve pair rings, es decir, con esta función bilineal definida sobre grupos de curvas elípticas, pues también se puede hacer usando algunos otros polynomial commitments. Algunos de ellos son Fry y Dark. Creo que exceden un poco esta charla, requieren mucho detalle técnico, pero son dos alternativas que he puesto para personas que a lo mejor se interesen, puedan como ver cómo funcionan estos polynomial commitments. Y entonces, bueno, como les decía, una vez teniendo codificada cada una de las compuertas con una Sergio, te ecuación quedan 3 minutos. generalizada. Muy bien, perfecto. Pues lo que se hace es escribir cada una de esas ecuaciones de esta forma, en donde tenemos aquí los acumuladores de los índices y estos otros dos polinomios que van a ser importantes, que son los que les había dicho que son las interpolaciones de Lagrange. Y bueno, básicamente estas son las formas en las que se generan las pruebas y se verifican. Se computan cada una de las entradas al circuito, se generan los acumuladores de los polinomios para checar los copy constraints, se calcula el polinomio cociente a través de la interpolación de Lagrange, se hacen los commitments hacia esos polinomios y se genera una prueba de esa aseveración que después va a ser verificada con los elliptic curve pairings también.
Y bueno, bueno, aquí un poco más de las ventajas de Plonk, que prácticamente son las que habíamos dicho antes, y esto, algunos casos de uso que también ya había mencionado, ¿no? O sea, para la privacidad en redes blockchain, para la escalabilidad, porque las redes blockchain pueden probar que ciertas transacciones en masa se hicieron, pero nada más verificando una prueba de conocimiento cero, y en general para hacer cómputo verificable, ¿no? O sea, para checar que ciertos procesos se realizaron bien. Otra vez, para resumir, estas son algunas de las ventajas que tiene Plonk y, y bueno, algunas eh, líneas de investigación que pueden ser importantes. Eh, y bueno, esto es a grandes rasgos. Espero que no haya sido tan engorrosa la charla. Es difícil poner algo muy didáctico para temas tan extensos, pero intenté hacer el mayor esfuerzo tanto en el habla como en la presentación para que puedan entenderse un poco las ideas. Pero bueno, cualquier contacto lo pueden hacer a través de ese correo. Muchas gracias. Por nada. Tenemos tiempo para una pregunta rápida. Hola, yo tengo una curiosidad. Sí, sí, Bueno, gracias por tu presentación. Cuando por nada. presentas tu circuito en donde cableas el polinomio, me hace pensar en el grafo de una transformada rápida de Fourier, por ejemplo, que va ligado con los cálculos que estás realizando para poder hacer la transformación digital, pues. Podríamos aplicar esto, podríamos pensar que, que esta representación polinomial es como un paralelo de lo que podríamos hacer con una transformada rápida de Fourier. Sí, creo que es muy parecido. De hecho, aquí mismo algunas partes para poder, eh, digo, acá es un polinomio pequeño, pero nos pueden quedar polinomios enormes. Entonces, sí, se aprovechan también las transformadas rápidas de Fourier para poder hacer, ya saben, ¿no? La multiplicación de polinomios. Entonces, creo que sí es muy parecido el concepto y más aún. El concepto de la transformada rápida de Fourier se ocupa acá también para eso, ¿no? En lugar de hacer la multiplicación de dos polinomios término a término, se calculan las transformadas rápidas de Fourier, se hace la multiplicación de las dos transformadas de Fourier término a término. Antes había dicho mal, es decir, cuando multiplicas dos polinomios, cada uno de los términos de un polinomio se multiplica por los otros n términos del otro polinomio, pero acá la hacemos entrada por entrada y después calculamos la transformada de Fourier rápida inversa para tener la multiplicación de esos polinomios. Y creo que sí, la idea es bastante semejante. Ok, gracias. Por nada. Bien, muchas gracias. No, de qué. A ustedes. Bien, entonces le damos entrada a nuestro siguiente ponente, Jesús Ángel, si quieres compartir. Y aquí ya estoy ya. Muy bien. Ya puedo iniciar. Sí, ya te presento. Ah, Como gustes. Sí, sí. Nuestro siguiente ponente es José de Jesús Ángel Ángel, de la Universidad de Anáhuac, que en esta ocasión nos va a presentar el tema a casi 50 años de la invención de la criptografía de clave pública. Adelante. Ok, bueno, el objetivo de la plática, dado el tiempo, pues es simplemente tratar de hacer una especie de visualización, ¿no?
a los años que han pasado, ¿no? Desde el punto de vista de los problemas que la criptografía ha querido resolver. Hace más de 50 años, pues el gran problema era la compartición de claves secretas a grandes distancias. Y llega entonces precisamente el artículo de Diffie-Hellman. Voy a dar los datos más conocidos. Hay muchas veces que ha habido controversias respecto a los autores y las fechas, pero voy a omitir esa parte. Entonces llega con su artículo de nuevas direcciones en criptografía y propone un algoritmo, un método basado en el problema del logaritmo discreto para poder compartir claves. A partir de ahí, bueno, hasta nuestra fecha, pues ha surgido pero realmente un enorme cúmulo de investigación, de desarrollo sobre el campo de la criptografía. Me voy a dedicar nada más a la parte de criptografía de clave pública o lo que está alrededor de esta área. En esta primera lámina, en mi opinión, obviamente no es algo muy definitivo, ¿no? Digámoslo así. Quizá los artículos más representativos de la historia de la criptografía. Inicio con el artículo de Diffie-Hellman, ¿no? Paso por el método RCA, que aún todavía se usa y con una gran amplitud. El artículo de Koblitz, donde propone el uso de curvas elípticas. Y precisamente uno de los momentos más cruciales, que quizá marque el tiempo en los últimos años, la propuesta de Shor para poder usar la probable computación cuántica y romper el algoritmo RSA, factorizando, dando un algoritmo rápido que factorice números enteros. A partir de ahí, bueno, pues ha surgido lo que se conoce como la criptografía postcuántica. Otro artículo importante, pues, es el de Silverman, que de algún modo inicia todo lo que está alrededor de el uso de látices. Y al final vamos a ver que esto es realmente crucial. Pasa por ahí, tomo, digamos, el artículo de Daniel Bernstein sobre la elección de una curva, digamos, mágica, que le dio gran realce a la aplicación de muchos esquemas de firma digital, de compartición de claves usando curvas elípticas, ¿no? Y el enorme también impacto que tuvo, vamos a ponerlo así, la invención de Bitcoin. Y finalmente, bueno, lo que tenemos ahora con todo su contexto presente, ¿no? El problema del aprendizaje con errores. Bueno, brevemente la idea es repasar la mayoría de estas etapas, pero me voy a brincar mucho por razones de tiempo. Quiero llegar al final a dedicar un poquito, particularmente a un ejemplo y a una elección de problemas que digo, tampoco es nada original, cualquier razonamiento lo puedo obtener. Entonces, rápidamente recuerdo que el problema de Diffie-Hellman tiene, digamos, estas etapas. Se plantea también como el problema de logaritmo discreto que se puede implementar y se ha hecho en muchos grupos, pasando por el problema Diffie-Hellman o el que le llaman el problema computacional Diffie-Hellman, el cálculo de Diffie, y está ahí expuesto. Y finalmente, bueno, el problema de decisión Diffie-Hellman y otros que se derivan de ellos y que se han propuesto una cantidad realmente grande de esquemas criptográficos. Particularmente, bueno, pues una de las imponentes aplicaciones pues es las cadenas de bloques, que hoy en día pues tiene muchas aplicaciones.
desde las monedas digitales hasta la creación de cadenas, digo, no sé, por decir algo para vender productos de alto impacto económico, ¿no? O la venta de vinos muy seleccionados. Entonces, realmente el abanico de aplicaciones de la cadena de bloques pues es muy amplio. Pero particularmente en la parte de criptografía, pues casi podemos decir que comenzó con el esquema de timestamping. Después, eh, hasta ahora, el desconocido autor o el que se dice desconocido Nakamoto, ¿no? Que propone Bitcoin. Y esencialmente lo que hace esta propuesta de blockchains resuelve el problema de los generales bizantinos, un problema bastante importante en teoría de la computación. Se crea una moneda digital bastante eficiente, ¿no? Se muestra que un esquema de lo que le llaman prueba de trabajo puede resolver diferentes problemas en computación, ¿no? Y bueno, todas las primitivas, que aquí las pongo alrededor de blockchains, son hasta ese momento incluso ya eran muy conocidas y se siguen usando con bastante eficiencia. La prueba de stake, que es, digamos, otra versión, eh, la creación de funciones hash que son resistentes al ataque de circuitos hechos especialmente para poder hacer minería a gran escala, los árboles de Merkle, las gráficas acíclicas direccionadas. De hecho, ahí se basa una moneda digital IOTA que también es muy conocida, al menos matemáticamente tiene mucho impacto. Los esquemas de cero conocimiento, que también se usan bastante. Y bueno, precisamente la parte de demostración de cero conocimiento, ya que ya se habló un poquito, pues voy a evitar esa parte. Un esquema bastante, que parece ser de los primeritos, ¿no? El esquema de Short, que es bastante conocido. Quiero pasar aquí por la parte de las isogenias, porque como pasa en muchas partes de la tecnología, puso algunas áreas prometen mucho, pero bueno, también sucede que, y ha pasado muchas veces en el ámbito de la criptografía, pues en algún momento pues, cae su interés. El problema de las isogenias parece ser que la culpa la tuvo esta técnica de reducibilidad de Canning. El problema es que se trabaja en estructuras algebraicas realmente muy ricas y son muy extensas. Esa riqueza matemática hace que, digamos, campos con la misma estructura, haya mucha oportunidad de poder estudiarlas, analizarlas y en muchos casos romperlas. Entonces, esta área pues ya ha dejado de ser de interés en general. Precisamente el algoritmo de Shor creo que es algo bastante importante en la historia de la criptografía y particularmente lo que hace es que encuentra el orden de un número de manera muy eficiente, usando precisamente lo que se menciona, la transformada de Fourier, en este caso cuántica, ¿no? Y con ello se usan propiedades básicas de la teoría de números para poder factorizar números enteros grandes. Y eso da el nacimiento a la criptografía postcuántica. Me voy a adelantar un poquito aquí. Esta tabla que es proporcionada por el NIST, pues de algún modo da alguna visión de todo el desarrollo de la criptografía postcuántica. No quiere decir que sea lo único. Siempre hay políticas y en algunos casos extrañas, ¿no? Sobre la elección de los algoritmos. Pero si nosotros vemos aquellos algoritmos que últimamente se han elegido, ¿no? Como los algoritmos para ser usados, están basados en la teoría
de látices o de retículas. Aquí están algunos de los artículos, digamos, importantes en esta área, y precisamente hablo yo del problema del aprendizaje con errores, que es un algoritmo bastante creativo, ¿no? Y que ha dado bastante oportunidad para la creación de esquemas de compartición de claves, de firma digital y de otros que son los que al último quiero hablar. Espero llegar ahí. Creo que también hay hubo una plática sobre este problema, entonces también me voy a saltar un poquito. Aquí la idea fundamental pues es que se comparten información con un pequeño ruido y entonces pues existe la manera muy eficiente de poder deducir ahí las claves que se están compartiendo. Otra versión, digamos, más o menos, es también la solución corta de enteros, ¿no? Y está planteado, si damos una matriz, hay que encontrar un vector, ¿no? Tal que multiplicado por ahí, pues no me da 0 módulo K, ¿no? Con la norma de Z muy pequeña. Y bueno, como parte importante de esta charla, quisiera mencionar que quizá la área de mayor interés para mí, desde el punto de vista matemático, pues es el problema sobre látices, ¿no? Que también ya es conocido, es una malla, ¿no? Un espacio vectorial generado por algunos vectores, solo con enteros. De hecho, si lo vemos en el plano, que es un ejemplo que casi siempre se da, pues el problema es muy sencillito, porque si dibujamos una malla, los vectores que tienen la longitud más corta, pues son aquellos que están alrededor del cero, y yo puedo elegirlos casi viéndolo. El problema está que cuando subimos la dimensión, este problema realmente se vuelve bastante difícil. La relación que hay en los problemas que se tienen hoy actualmente es que si se pudiera resolver el problema del corto pequeño, del vector con magnitud pequeña, también se pudiera resolver el problema de aprendizaje con errores y el SIS. Entonces, digamos que esa es la relación que hoy en día es importante. De hecho, no voy a hablar sobre los problemas NP, pero también hay algo importante. Bueno, entonces, después de 30 años, ¿cómo está el estatus de los algoritmos en criptografía? Tenemos que muchas cosas ya han evolucionado y la mayoría de ellos, aquí están algunos de los últimos algoritmos sobre intercambio de claves, ¿no? Pues están basados precisamente en la teoría de látices, de retículas. Algoritmos también de firma digital, de una manera bastante también importante, ¿no? Bueno, el aprendizaje con errores, pues siempre se ha impuesto en los últimos años, ¿no? Y si yo quisiera, digamos, hace mucho tiempo, en los años finales de los 80, principios de los 90, generalmente pues todo estaba en la lucha o quizá años después, de RCA o curvas elípticas. Ahora está, en mi opinión, sobre estos algoritmos. Ya las cosas obviamente han cambiado. Para intercambio de claves, pues está el algoritmo de Keeper, la función hash, el SHA-3 y la firma digital, este algoritmo de Lithium. Y como observamos, los importantes pues están basados sobre el problema de aprendizaje con errores. Bien, ¿cuál es la otra parte que ha evolucionado en la criptografía en los últimos años? Hay, antes de la invención de la criptografía de clave pública, pues se tenía el problema del intercambio de claves, pero ahora ya se ha ido más allá. Ahora tenemos el problema del manejo de la información sin descifrar la información. ¿Qué es lo que se tiene hasta el momento? Bueno, pues, digamos que tres áreas importantes
son las que han tenido impacto últimamente. Una de ellas es la criptografía homomórfica. ¿Qué es lo que? Bueno, la definición de un homomorfismo pues, es muy simple. Son las referencias más representativas, pero particularmente lo que aquí se aprovecha es que yo puedo hacer operaciones sin descifrar la información, ¿no? Y eso me permite hacer muchos procedimientos, muchas gestiones sobre la información sin descifrar la información. Y de hecho, aquí voy a ir con lo que sigue. También los permisos para manejar la información ya no se basan en lo que antiguamente se tenía, que era, pues tengo mi clave pública, mi clave privada, y necesitaba un tercero que se llamaba una autoridad certificadora para poder asignarme esa clave pública y privada. Llegó lo que le llama la criptografía basada en la identidad, entonces la clave pública era un correo, o mi nombre, o cualquier cadena de caracteres. Y ahora también se ha propuesto, ya también tiene bastante tiempo, el que pueda gestionar la información cifrada solo sea aquellos entidades que tengan ciertos atributos. Precisamente, también la criptografía basada en la identidad pues, ha tenido un desarrollo y también ya es un poco vieja, 20, 25 años más o menos, ¿no? Pero estos tres campos son muy importantes. Ya para este año, ¿no? Este, podemos elegir algunos algoritmos del tipo para la criptografía homomórfica. Y aquí pongo quizá una de en este pequeño cuadrito. De hecho, me voy a saltar esta parte. Quiero llegar, para que me dé suficientemente tiempo, a lo que le llamamos criptografía funcional. Entonces, tenemos esencialmente tres tipos de criptografía que que ya de hecho funcionan en algunos casos, pero que es la parte dominante en estos últimos años de la criptografía. La criptografía funcional, la criptografía basada en atributos y la criptografía homomórfica. Y entonces lo que voy a hacer aquí es dar un pequeño ejemplo. Más o menos la relación se tiene así, pero quiero dar este pequeño ejemplo porque creo que ahí se resume todo para poder explicarlo y que hasta los abogados lo puedan entender. ¿Qué pasa con los datos? Bueno, hoy en día también es otra parte importante, pero no me voy a meter ahí. Pues hoy en día ya los datos dominan muchas cosas. Entonces, vamos a suponer un ejemplo muy sencillito, que tenemos datos cifrados y uno de los campos es el nombre, digamos Ana López, su edad 75, diagnóstico, tiene hipertensión, presión arterial, y en qué hospital está y cuál es la especialidad del médico que debe estar a cargo sobre esta paciente. ¿Qué es lo que va a hacer la criptografía funcional? Es la creación de una función que tome como entradas los datos cifrados que tenemos en nuestra base de datos y nos dé un resultado. Por ejemplo, aquí definamos una función sobre los pacientes y me va a dar 1 si la presión es mayor a 140 y me va a dar 0 en otro caso. Obviamente yo puedo crear y diseñar muchos esquemas criptográficos que me den diferente tipo de funciones. Y bueno, todo esto está alrededor de la criptografía funcional. ¿Qué más puedo yo hacer con estos datos cifrados? Bueno, entra la parte de la criptografía homomórfica. Como son datos, yo puedo, por ejemplo, calcular el promedio de la presión de todos mis pacientes sin descifrar la información. Ese es otro problema, digamos, que no se tenía hace 30, 40, 50 años, ¿no? Y de hecho puedo hacer más. Puedo crear yo un modelo de
Machine Learning, tomo yo los datos, entreno mi modelo con esos datos y no los descifro. Entonces, el abanico de aplicaciones de la criptografía homomórfica realmente es bastante amplio. Yo puedo hacer operaciones casi de cualquier tipo, siempre y cuando todos los parámetros se puedan establecer muy bien, ¿no? Sin problema, entonces yo puedo manipular, gestionar todos, mucho sobre mis datos sin poder descifrar la información y eso es gracias a la criptografía homomórfica. Entonces se mantiene como un campo ampliamente también de desarrollo en la actualidad. Y por último, la parte de la criptografía basada en atributos. Ahora, ¿qué contiene la parte de la criptografía basada en la identidad? Solamente va a tener acceso. Recordemos que esto era un problema viejo y que el que tenía accesos pues era quien tenía la clave privada. Ahora yo voy a crear las claves privadas de otra manera. Solamente las entidades que tengan ciertos atributos, ¿no? Entonces, podríamos decir que antes era el atributo de tener la clave privada, ¿no? Pero es algo realmente bastante fuerte. Ahora ya lo puedo hacer de una manera bastante ya más especializada. Entonces, pues, por ejemplo, en este caso, solamente los médicos que tengan especialidad en cardiología y estén afiliados al hospital, ¿no? De donde está dada de alta mi paciente, va a tener permiso de poder accesar a los datos. Entonces, creo yo que con este ejemplo muy sencillo podemos exponer la evolución de la criptografía. Aquella criptografía vieja que el esquema de compartición de claves y la firma digital, pues abrió en esos momentos resolvió bastantes problemas, ¿no? Hoy en día yo creo que ya todo el mundo hace compras por internet sin ningún problema, gracias a ese tipo de criptografía. Hoy nos tenemos en la puerta estos otros tres tipos de criptografía, que son la evolución de antes, ¿no? Entonces, pues, quiero terminar, ¿no? Con esta tablita que de algún modo expone cómo ha llegado a evolucionar la criptografía. Y bueno, ya lo he mencionado, ¿no? Intercambio de claves hace muchos años. Y se hacía con el problema de Diffie-Hellman y hoy tiene sus problemas también, sus algoritmos basados en diferentes problemas. Firmas digitales se siguen usando también. La criptografía postcuántica ha permitido que se proveen ahora de otro tipo de algoritmos, pero bueno, finalmente siguen siendo firma digital, siguen resolviendo los problemas antiguos. Pero se ha añadido la criptografía homomórfica, manejo de datos, hacer operaciones, hacer cálculos, gestionar información sin que ésta sea descifrada. Solamente aquellos usuarios, no solamente los que tengan la clave privada, ahora que tengan cierto tipo de atributos, van a tener acceso a la información con la criptografía basada en atributos y la creación de funciones con los datos cifrados, ¿no? ¿Qué va a hacer esa función? Ahí sí es el campo totalmente abierto, ¿no? Muchas cosas. Y todo esto, este tipo de criptografía, ¿no? De esquemas, de problemas, de tipo de algoritmos, pues son los que están dominando en estos últimos años. Y bueno, pues esperemos que haya más todavía. Bueno, entonces con esto ya termino. Muchas gracias, Jesús. Creo que muchos de nosotros nos quedamos con ganas de seguir escuchando esta amena charla, pero bueno, el tiempo es finito. ¿Hay alguna pregunta para Jesús?
Mm, Creo que nadie se anima a preguntar. Muy Pues no. bueno, no, bueno. Pues le agradecemos mucho a Jesús Ángel su amena charla. Con esto cerramos la sesión de hoy y ya como estamos cansados, mañana no hay que madrugar tanto, mañana comenzamos a las 10. Entonces, bueno.